y no sé cómo contarlo. ¿Sí? Hay tantas cosas que están pasando que hay muchas que no sé cómo contarlas, no sé por qué contarlas, no sé dónde se conecta una con la otra. Entonces me está costando ir a Instagram y decir, hoy pasó esto, porque fuera de contexto es terrible. Entonces, en este último tiempo hemos estado tratando de buscar la manera de cómo se cuenta todo lo que está pasando de una manera que sea más ordenada, por decirlo así. Y es imposible. Imposible. Entonces, la única forma que hay para contar muchas de las cosas que están pasando es con un cuento. ¿Sí? Es un cuento. Y nosotros somos parte de la historia de ese cuento. Entonces, es un cuento muy largo, que no voy a contar ahora. Es un cuento muy largo que se puede resumir muy poquito, pero que lo abarca absolutamente todo. Entonces, siempre pasa algo que tiene que ver con una de las líneas de tiempo que me llevan a entender la historia, pero que si no estás siguiendo la historia, no se entiende por qué estoy hablando de esto. Hay que estar al día a día siguiendo todo. Entonces, muchas de esas, ¿por qué hay que hacer esto? ¿Por qué ir aquí ahora? ¿Por qué hacer tal cosa en tal lugar? ¿Por qué desaparezco un tiempo? Es todo para conectar ciertas cosas que están pasando y que primero las tengo que procesar yo, antes de entender hacia dónde vamos y qué estamos haciendo. Entonces, toda esa historia que estamos tratando de armarla para que después cada uno se pueda sumar en su parte de la historia sin problema, ¿no? Porque hoy en día, si les tiro toda la historia, es como, ¿y yo qué hago con esto? ¿Y dónde estoy? ¿Dónde me meto? ¿Qué parte es la mía? Entonces la idea es que la gente que me viene siguiendo hace mucho tiempo lo entienda y la gente que me sigue desde hoy también sepa por dónde arrancar, también sepa por dónde meterse a la historia, ¿no? Entonces, desde ese lugar es lo que hemos estado últimamente tratando de hacer, de ordenar todas esas historias. Pero básicamente todo a qué lleva. A que nosotros somos el producto y el resultado de una consecuencia de algo que fue maravilloso, que es la creación, pero que al mismo tiempo fue un error. Y todos estamos tratando de corregir ese error, aunque no nos demos cuenta. Porque siempre, aunque estemos bien, decimos, algo falta, algo falta. Tenemos que reparar esto, tenemos que hacer esto, tenemos que corregir tal cosa, sanar una historia. Y no sé si lo habrán notado, pero no se termina nunca. Tampoco. Que uno dice, ya sané todo. Completamente liberado de karma. Eso no Esta existe. es mi última. Vida. Esta es mi última vida. Yo después de esta no vuelvo, me ilumino. Para iluminarse un camión de frente. Entonces, tenemos esa cuestión de quiero resolverlo, pero igual siempre terminamos una y otra vez resolviendo el mismo problema. ¿No se dieron cuenta de eso? Que es como que volvemos siempre al mismo tema. Aunque estemos trabajando con la espiritualidad o con la ciencia o lo que sea, siempre el problema es tener que volver a casa y enfrentarse a los que están dentro de casa. Porque yo puedo hacer todos los cursos de trascendencia cósmica que quiera, pero cuando vuelvo a casa, Es la vuelvo maestría. todo el karma junto. Ahora entiendo. Entonces, ahí tiene que haber un error. No puede ser. Y queremos tanto corregirlo que queremos que esto se termine. Algo que se termine. Sin embargo, el universo es eterno. Entonces,
¿cómo se va a terminar algo que es eterno? O sea, el karma tiene que seguir existiendo para que tenga sentido, si no, no tiene sentido la eternidad. Entonces, construimos algo muy bonito que se llama aceptación o amor incondicional, ¿no? Que es un desarrollo de la evolución en la cual decimos todo es perfecto aún así no lo sé, ¿no? Y cuando volvemos al origen de todas las cosas nos damos cuenta de era perfecto, aún así algo esté roto, esté mal, es perfecto igual. Y entonces empezamos a aceptar un montón de cosas. Pero sin embargo, cuando nos levantamos cada día, decimos, tengo que hacer algo. Necesito una misión. Necesito, si no, no me muevo. Porque si entiendo que todo es perfecto, ¿qué hago? Me ilumino. Y me quedé sentado. Y sin embargo, estamos todos acá, sentados en esta silla, mirándome a mí, y no estoy iluminado. Mucho menos. Entonces, ¿cuál es el sentido? Si empezamos a entender que todo es perfecto igual, ¿por qué venimos hasta México a hacer una activación? Por favor. Porque es divertido. ¿Cuál es el propósito? ¿La qué? Escapar de casa. Escapar de casa. ¿Sí? Totalmente. Le atinó. No sé si se ha entendido el marido o la mujer. 3, 2, 1. ¡Huye! Me voy a eliminar. Porque fíjense, nosotros decimos volver al origen, vamos a reparar al origen, y cuando volvemos al origen de todas las cosas, lo primero que surge es la necesidad de expandirse otra vez. Entonces estamos siempre en el mismo sistema. Y entonces, una de las cosas que podemos entender es que cuando todo surge, cuando todo se empieza a crear, a existir, lo primero que tratamos de hacer es reparar lo que existió. Existir significa salir para afuera. Exist. Existir es aquel ser que salió, significa. Entonces, cuando alguien existe, significa que estaba dentro de algo, sale hacia afuera, y ahora hay que conectar ese lugar con esto que salió. Y a eso se le llama recordar, ¿sí? Conectar y demás. Le damos sentido. Entonces, surge también otro concepto. Desde el plano neutro, a eso se le llama conectar. Conectar dos aspectos. Pero desde el plano de la polaridad, se le llama reparar. ¿Sí? ¿Entienden la palabra? Reparar. O sea, hay un par de cosas que se separó y hay que volverlas a poner juntas. ¿Sí? O sea, cuando yo quiero reparar algo, es porque interpreto que hay algo que se rompió, que son dos pedazos y que ahora ese par tiene que volver a estar junto. Imagínense que un niño tocó un cristal en el centro del universo y se partió en dos. Y de repente a una parte se le llamó tiempo y al otro espacio, por ejemplo. Y de repente el niño dice, tengo que reparar esto. No tengo que reparar el tiempo y el espacio para encontrar unidad de nuevo. Tengo que unirlo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hago para conectar el tiempo y el espacio? Porque el tiempo es eterno y el espacio es infinito. Entonces, de repente, eso que se partió se fractalizó en eterno infinito. Por lo tanto, yo, ese niñito, se tiene que convertir a sí mismo en eterno e infinito para poder estar en todas las partes y todos los tiempos posibles para encontrar dónde están cada uno de los pedacitos que se partieron para volverlos a poner en el mismo lugar. Entonces, una parte del universo dice, estoy conectándolo todo, y otra parte dice, estoy tratando de repararlo. ¿Sí? Y nosotros estamos en el medio. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque somos parte de esa existencia. Estamos todo el tiempo tratando de reparar algo, cumplir una misión, un propósito,
algo no me sienta bien, me parece que hay que corregir algo porque esto no está bien, la realidad no me gusta, pasan estas cosas, cuando hay guerra, cuando no debería, todo ese tipo de cosas se llama reparar. Y después está el conectar, que es cuando uno dice, en realidad no está mal todo esto, simplemente es que está desalineado. Entonces hay que corregir ciertas vibraciones para que todo tenga un sentido y haya armonía, ¿no? Cuando encontremos armonía en todo, la pregunta va a ser, ¿y ahora qué? Porque no hay evolución sin conflictos. ¿Cómo puedo evolucionar si tengo todo? Entonces, inevitablemente alguien va a tener que esconder un pedazo. Y todos van a empezar a buscarlo. ¿Dónde está el pedazo ese que falta? ¿No? Y todos estábamos como, ¿y dónde? O sea, encontramos la armonía perfecta, de repente el sistema fue absolutamente hermoso y alguien hizo. Y se lo guardó en un sillo atrás y desapareció. Imagínense que en toda la existencia, toda la existencia, el mayor problema que tenemos es que se perdió una partícula dentro de un átomo. En toda la existencia, en todo el cosmos. Pero eso que se perdió, que nadie sabe dónde está, hace que estemos acá. No acá como en este curso, acá como existencia, ¿no? Existimos porque hay un pedacito que no se encuentra dónde está, que completa el todo. Entonces todos estamos tratando de encontrarlo de una forma u otra. Estará en mi hígado, estará en la cima de la montaña, estará en el centro de la Tierra, estará en otro planeta, estará en mi mente. ¿Dónde está? Entonces, eso mantiene a la existencia entretenida, que es lo que se llama el juego divino. Entonces, de repente, la pregunta es, ¿esto es un cuento que se convirtió en un juego o es una maldición que tenemos que resolver? Entonces, si es un juego, tenemos que tratarlo como un juego. Y por lo tanto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es relajarnos. Porque el juego tiene muchos niveles, pero cuando se terminó el juego, uno quiere volver a empezar. ¿No? Porque es como... Entonces el que dice, no, yo en esta ya termino y me ilumino ahora la próxima, es como pasar de nivel. Pasamos al nivel 5, ¿no? Del juego. Pasamos al nivel 5, me iluminé. Vale, y ahora viene el nivel 6, que es, ¿y qué haces con esa luz? Hay que construir geometrías para poder modificar la evolución a través del tiempo y del espacio. O sea, no son vacaciones en Cancún. La iluminación no son vacaciones en Cancún. Es convertirse en arquitecto, básicamente. No sé si hay arquitectos en la sala, pero o sea, hay que estudiar, hay que aprender bastante, ¿no? Hasta hacer un edificio. No se te cae. Entonces, siguiente nivel, termino el otro nivel y así, ¿no? Paso al siguiente nivel. Pero llega un momento en que cuando corro demasiado hacia el siguiente nivel, vuelvo a empezar en el mismo punto. Entonces, ahí empieza la frustración para muchos de si esto es eterno, qué sentido tiene, o wow, este juego fue genial, me quiero volver a jugar. Aún así, en ese conflicto constante, nosotros vivimos en una multidimensionalidad, en unas constantes realidades, en que convivimos en el mismo lugar con gente que quiere que el juego se termine, con gente que se lo toma muy en serio, con gente que está jugando demasiado, ¿no? Estamos como muy mezclados. Entonces eso genera confusión, genera conflicto y la desarmonía que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, hoy, que siempre tuvimos. Entonces, la pregunta de por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, o cuál es la tarea que tenemos cuando hablamos de conciencia planetaria,
es plantearnos qué estamos haciendo. Si estamos jugando el juego de siempre, si queremos jugar otras reglas diferentes, y si vamos a juzgar a todos los que están jugando en otro nivel, porque nosotros pasamos a otro, o creemos que los otros que están en un nivel superior son superiores, o simplemente es porque jugaron mejor. No lo sé. Tenemos que... ¿Cuál es la verdadera respuesta? No la tenemos hoy en día. Solo podemos estar jugando con las reglas de este juego que tenemos, que es la dualidad y la polaridad. En la tercera dimensión tenemos la regla de la polaridad para poder jugar. Entonces siempre vamos a estar en todo es genial o todo es terrible, ¿no? Estamos atrapados en una Matrix o es el mejor juego que jugué en mi vida, ¿no? Estamos en esa dualidad constante de cómo funciona. Lo que sí es verdad es que algo falta. Es como que hay algo en ese juego que es como le dicen en inglés, el Easter egg, ¿sí? El huevo de Pascua, ¿no? Que está escondido en algún lugar y no sabemos cómo encontrarlo todavía. Y hay gente que cuando lo encuentra, luego se vuelve a perder. Es como muy difícil de encontrar el balance de cómo lo sostengo, cómo lo encuentro. Entonces, el último año, yo estuve jugando al juego. Y estuve tratando de acceder a todos los lugares donde el huevo podía estar. Eso es peligroso. ¿Y encontraste? Entonces, ¿El huevo? tuve que meter en lugares que no debía, tocar gente que puede tocar mucha gente en el planeta, como tocando teclas de cosas y entrando a lugares diferentes. Y obviamente que es un juego eterno y es muy difícil contar una linealidad de esa historia. Pero sí pasó algo. Y es que dentro de toda esa historia, ¿se acuerdan que conté en un momento que todo este error que se rompió es porque alguien corrió más rápido que la luz? Y entonces se perdió un millón. Se perdió una partícula de un millón. Y esto está relacionado a los aceleradores de partículas, como el de Ginebra, ¿no? Tratando de ver qué pasó en el origen, cómo empezó el juego, ¿sí? ¿Dónde empezó el juego? Trataron de llegar al origen. ¿Y qué pasa? Imagínense que el origen es un lago perfecto, ¿no? Cristalino que refleja todo el cielo. Y uno dice, ¿qué es el lago? ¿Por qué está ahí? ¿Se mueve? ¿No se mueve? ¿Es fijo? ¿No existe? ¿Existe? ¿Qué es ese lago perfecto? Entonces viene un científico y aplica el método científico, que es tirar la piedra, ¿no? En lugar de sentarse a meditar, como hizo Buda, y convertirse en el lago, el método científico es tirar la piedra a ver qué pasa. ¿Y qué pasa cuando se tira una piedra en un lago perfecto? Se mueve todo el agua. Ondas. Expansión. Imagínense tirar una piedra al origen del universo. Tiró una piedra al origen del universo y el universo hizo así. Y empezó a chocar contra todas las rocas que existen y los soles y las estrellas, creando las diferentes ondas, ¿no? Que hay. Creando ecos de tiempo y espacio que cada tanto hacen que se repitan cosas que no deberían repetirse, por ejemplo, ¿no? Y que mensajes nuestros de hoy lleguen al pasado, por ejemplo. Entonces, de repente, imagínense, tiré una piedra, vale, la tiré al fondo del lago, en el origen de todo. De repente la onda viene
hacia nosotros, nos atraviesa, nosotros sigue atravesando. Pero la imagen que yo tengo es que lo hice a través de un círculo que rompió la estructura del tiempo. ¿Sí? Es un círculo. El símbolo es un círculo que rompió la estructura del tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Volverme a alinear con el tiempo. Algo se perdió en el tiempo, tengo que volver a alinear el tiempo. Van los ecos hacia atrás y de repente, ¡pum!, le llega a alguien en Escocia, ¡pum!, le llega a alguien en Sudáfrica. En el pasado, ¿qué hacen? Círculos de piedra. Vamos a hacer círculos de piedra alineados con solsticios y equinoccios para tratar de alinearlos de nuevo con el tiempo. Algo se rompió. Entonces, de repente, nosotros, hoy, rompimos algo en el futuro que rompe el pasado. Llegan ecos y la historia de pirámides y círculos y demás no es una civilización avanzada, sino que son simplemente nosotros habiendo roto algo, ¿no? Y entonces somos nosotros mismos diciéndonos a nosotros mismos cómo reparar lo que rompimos y que vamos a volver a romper. Pero esta vez hay que ver cómo. Y el eco llega al futuro también, a un futuro muy lejano, que se llama Orión. Y en Orión de repente llega un eco de alguien que está mirando una película de Star Wars. Y de repente ve la Guerra de las Galaxias y alguien en Orión dice, me gusta. Y empieza la Guerra de Orión. Y de repente gente del futuro encuentra la forma a través de la cuarta dimensión de venir hacia la tercera dimensión en el pasado y decirnos, hay guerra en Orión. Traten de corregir que no haya guerras aquí, para que no haya guerras allá. Pero nosotros no podemos hacer nada porque no existimos. Y entonces nosotros decimos, yo vengo de Orión, yo vengo de Sirio. Y después pregunto, ¿y si vengo de ahí y ellos saben, por qué no vienen y lo arreglan? ¿No? ¿Por qué no vienen y lo arreglan? Porque todavía aquí en esta realidad no existen. Existen en otra dimensión, pero no en esta. Entonces, todo el caos que se está armando mental, a cuanta mayor cantidad de humanos se conectan, como estamos haciendo nosotros ahora. Antes alguien contaba una historia y todos repetían la misma historia. Hoy todos tenemos puntos de vista diferentes. Entonces todos contamos diferentes partes de la historia con diferentes cosas que terminan haciendo que se pierda cada vez más. Entonces de repente todo queda escondido en la percepción. Las percepciones que tenemos de la realidad esconden ese pedacito esa piedrita que tiraron, ¿sí? Está escondida en el fondo de esa creación, en el fondo de ese lago, y nadie sabe cómo encontrarla, porque hay un montón de otras piedritas en el fondo. Entonces no puedo comparar, no sé cuál es. Entonces tengo que meterme en lo profundo de la existencia para poder encontrar en el fondo de esa oscuridad del lago dónde está esa piedrita. Pero claro, como nadie quiere ver las profundidades de la oscuridad, porque es malo, entonces sigue ahí. Entonces, ¿quién es más fácil que llegue ahí? El que le gusta la sombra, ¿no? Razón por la cual es más fácil para la oscuridad ganar en el juego que para la luz. Porque todos los que estamos trabajando para la luz, queremos ir hacia la luz. Pero lo que se perdió y está roto está en la sombra. Entonces, por eso es mucho más fácil para los que trabajan en la sombra y en la oscuridad entender cómo funciona el juego. Ay, qué fuerte. Y saben que si lo siguen escondiendo, no hay claridad. Y por lo tanto hay confusión y por lo tanto el juego sigue. ¿Sí? Entonces, no es culpa de la oscuridad de que el juego se repita constantemente, es irresponsabilidad de la luz. Por eso acá vine desde la neutralidad. Porque mi primer recuerdo en esta existencia no fue Egipto, fue el tejedor. Fue la octava dimensión, los registros de información donde hay como arañas gigantes blancas, que son campos magnéticos
que están todo el tiempo conectando datos y datos y datos. Es como ChatGPT, pero en octava dimensión. Entonces, en esa información, lo primero que observé fue un gran ojo que se acercaba, que en realidad es un agujero negro, que se acercaba y decía: se rompió el tiempo, busca el guión perdido. Y se fue. Y desde ahí, esto que estamos acá haciendo, ¿no? Que es, bueno, vamos para acá, a ver si está en este lugar, tal vez esté en esta pirámide, tal vez está aquí, tal vez está allá. Y todos tenemos que empezar como a buscar, bueno, tal vez esté aquí, ¿cómo lo encuentro? A lo mejor si yo voy y lo activo con esta pirámide, puedo encontrar dónde se encuentra y tener claridad. Todos los mitos, historias de cuentos de nuestra historia nos han ido contando un pedacito de dónde está esto, ¿no? ¿Dónde está eso que hay que corregir? La paradoja está en que si se encuentra y se corrige, todo deja de existir. Pero si no se encuentra y no se corrige, la existencia sigue atrapada en un loop. Entonces, ¿qué hacemos? la pregunta era: ¿qué hacemos? ¿Lo seguimos buscando o nos seguimos perdiendo? ¿Queremos adaptarnos y seguir en la existencia de esta realidad o pasar a otra cosa totalmente diferente, que se llama el juego oculto? Hay un juego en la existencia que se llama polaridad o magnetismo. Y está la otra, el juego oculto. Hay muchos juegos, pero un juego oculto que es la observación del magnetismo. En esa dualidad, con esos dos juegos que podemos describir, nosotros siempre como humanidad elegimos la polaridad. Siempre, como humanidad. Pero también, ¿por qué la humanidad elige siempre la polaridad? Como juego, y no el otro juego. Porque nosotros somos materia, somos biología, y somos producto de químicos. Es decir, que para que exista algo, necesito positivo y negativo. Sin positivo y negativo no puedo construir nada. Entonces, las mismas partículas buscaron la forma de unirse a través de polaridad y crear magnetismo para contener toda la existencia dentro de sí. Es decir, que si nosotros vamos en contra de la polaridad, es decir, la unidad, en contra de la unidad, si nosotros elegimos la unidad, la polaridad empieza a destruirnos, porque la polaridad es la creación. Si yo busco la unidad, la polaridad se hace más fuerte para permitirme subsistir en la existencia. Entonces hay un conflicto muy grande de que siempre, inevitablemente, cuanto más cerca me encuentro de la unidad, la respuesta que busco siempre es dual, que es el amor. Y esta fue la hermosa trampa para la que traté de encontrar cuando fui al sur de la India. No sé si se acuerdan que estuve en la India, yo no me acordaba. Siempre negué la India, dije, yo ahí no voy, porque no siento absolutamente nada. Después entendí por qué no sentía nada. ¿Por qué? Se llamaba bloqueo mental. ¿Vieron los traumas? Un trauma que bloquea una memoria y dice, no pasa nada. Acá no pasa nada. Eso era la India para mí, ¿no? Pero cuando dije el guión, todo, ¿yo dónde estaba? Yo me fui al CERN, a Suiza, que es parte de mi juego. Fui a Suiza, me senté ahí a meditar, y de repente una estatua de Krishna Nataraja enfrente, digo, vale, no. Suiza, me volví a Suiza. Y dije, vale, esto tiene que ver con el corazón, con la ciencia, dónde se rompió, etc. Cruzo, digo, si el... Subiste como en Suiza, ¿no? Bueno, sí. Si aquí está el CERN,
Del otro lado tiene que estar otra cosa. Si aquí se rompió el tiempo, aquí tiene que repararse el tiempo. Del otro lado está Liechtenstein. ¿Escucharon ese país alguna vez? Sí. Liechtenstein. ¿Qué significa? Piedra de luz. ¿Le suena eso? Piedra filosofal. Vale, tiene que ser ahí. Me voy a Liechtenstein. Llego a las 11 de la noche y había una sola cosa abierta. Una tienda de comida de Sri Lanka. O sea, Krishna Maharaj a un lado, me voy para el otro lado, Sri Lanka. O sea, otra vez, bloqueo emocional. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esta historia que está diciendo aquí? Corregir algo acá. Y entonces voy a la tienda de Sri Lanka y había 30 elefantes de piedra delante. Entonces empiezo a buscar Sri Lanka, elefantes, Suiza. Tiro a internet, paquete de información, tiro la piedra y empieza. No se sabían que 36 elefantes hace 2500 años murieron en los Alpes. Porque Hannibal, ¿se acuerdan de Hannibal? Hannibal, de Cartago, había querido conquistar Roma, pero de una manera inesperada. En lugar de ir en barco por el sur o el oeste, que era lo que se iba a esperar Roma, cruzó el elefante, los Alpes, ¿no? entre Francia, Suiza e Italia. Obviamente los elefantes se murieron. El último, que se llamaba Sirio, murió cerca de Torino, en el Po, el río Po. Irán. Ganesha otra vez aparece ahí, la India. ¿Y esto qué es? Entonces, esos elefantes los habían comprado en Marruecos, pero los elefantes no venían de Marruecos, los habían criado en Egipto. Pero los elefantes de Egipto no eran de Egipto, los habían traído de Persia. Pero de Persia no había elefantes. ¿De dónde eran? De Sri Lanka. O sea, los elefantes de Sri Lanka los llevaron a Egipto, los criaron, los vendieron a Marruecos, se los compró Hannibal, lo cruzó y murieron todos enfrente del cerro. En línea, vale, recto. Vale. Entonces, de Suiza, ¿qué tuve que hacer? Irme a India. ¿No? Y dije, bueno, ya es ahí, o sea, ya está el mapa, está hecho ahí. Entonces, me siento en el sur de la India, en un lugar horrible, en la puerta de un slam. Vieron esos, como un lugar muy pobre donde las cosas no son muy seguras. Pero bueno, si hay que hablar con la oscuridad, no voy a un templo. Entonces, fui y me senté enfrente de un árbol que había un trono con un tridente. Precioso. Obviamente, Shiva, Durga y toda esa gente que yo no conozco. Porque yo, Egipto, Europa, vale, pero India. Me siento ahí, pasan un montón de cosas muy raras, no voy a entrar en detalles, pero pasan un montón de cosas muy raras, que hasta la policía se va a sacarnos. Por eso no llevo gente a hacer más viajes. No me quiero arriesgar. Y en esa conversación con la oscuridad y la luz al mismo tiempo, dijeron una palabra muy clave, que fue, está escondido, el guión está escondido en las sombras de la mente. Sombras de la mente que nosotros aquí le llamamos Maya. Dije, Maya. México. Y ahí digo, está escondido detrás de la sombra de Maya. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Para el que no escuchó esa historia. En el sur de la India, entre India y Sri Lanka, está la gravedad más baja del planeta Tierra. Si ven un mapa gravitacional, de repente en ese lugar es como que la Tierra se así, y es como el ombligo del mundo. Sé que los de Perú dicen que es ahí. Lo siento mucho, pero no.
es justo en el medio entre algo que se llama el Golfo de Mannar, que es el Golfo del Rey, entre Sri Lanka y la India, un lugar que se llama el Puente de Rama. Vale, ese lugar es el punto de menor gravedad de la Tierra. No es que vas ahí y flotas, pero geológicamente es el lugar con menos densidad, es decir, que baja hacia el fondo. En ese lugar entonces, ¿qué es? Las puertas al corazón de la Tierra, pero también portal al cielo, porque está justo enfrente del lugar más alto de la Tierra, el Tíbet. Entonces está en compensación energética, Tíbet, Sri Lanka, esta es la compensación. Pero para todos los que en el mundo, que son bastantes, creen que el infierno está abajo, esa es la puerta del diablo, ¿no? Entonces el Señor que estaba en el trono me dijo, yo soy lo que necesiten que yo sea. Y se hacía llamar a sí mismo el dador, el giver, el dador. Entonces, sentado en ese lugar, lo que dijo es, si necesitan, ustedes no se acuerdan de algo, me dijo la sombra de la oscuridad, que durante millones de años los arcángeles intentaron matarlos, todo el tiempo, hasta que vino la sombra y los protegió. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Qué son los arcángeles? Los arcángeles son las entidades de luz más grandes del universo, por lo tanto son radiación. ¿Sí? Traducido a 3D, traducido a la tercera dimensión, es radiación. Nosotros sobrevivimos a la radiación por las capas de gas que tiene el planeta, por la piel que desarrollamos cuando salimos del agua, ¿sí? Las ropas, el pelo, todo esto nos ayudó a sobrevivir a la radiación. Y cuando estamos abajo del sol, ¿qué buscamos? Sombra. Porque el sol quema, porque el sol destruye. El ADN se modifica y evolucionamos porque la radiación solar rompe el ADN, lo destroza. Entonces cuando lo destroza se ordena de otra manera y eso le llamamos evolución. O sea que quiere decir que los arcángeles mueven la evolución pero destruyéndonos. Mientras la sombra dice, yo los voy a proteger. Pero si ustedes necesitan odiarme para que los proteja, a mí me da igual. Yo moral no tengo. ¿Ah? Como mamá. Yo moral no tengo. Si te tengo que pegar una paliza para que te des cuenta, te lo voy a dar. Entonces dice, yo soy el dador. Si quieren sombra, les voy a dar sombra. ¿Quieren luz? Toma luz. Fuego. Entonces en esa comparación de repente fue una conversación de un momento. El sistema de oscuridad está protegiendo algo que nos permitiría iluminarnos solo porque nosotros no queremos quemarnos. Es decir, como no queremos transformar todo, porque si Shiva aparece, no es un encuentro bonito, ¿no? Si aparece Shiva, no sé si conocen a Shiva, pero... El destructor. ¿No? Cuando Shiva aparece, es como que el encuentro se termina muy rápido. Entonces la energía de Shiva dice, yo cuando quieras salgo, pero como tienen miedo de iluminarse, porque eso implica fuego, la luz, la radiación, entonces siempre está el que prefiere mantener todo con el status quo de esta realidad. ¿Vale? Entonces dijo, todo está oculto, y está oculto en la más profunda de las sombras, que es el sueño eterno. O sea, que es el subconsciente. En el subconsciente, en el sueño, a donde no queremos acceder porque nos da terror observarnos a nosotros mismos, ahí está escondido, en esa sombra, la luz más pura. ¿No? Entonces dice, y para acceder a eso hay que atravesar Maya. Maya es la diosa de los sueños, es la diosa de la ilusión en la India. Entonces, atraviesas Maya y encontrarás dónde está ese arcángel que fue el que trajo la luz,
para que puedan existir, ¿no? Pero para eso tuvieron que crear polaridad. Entonces, muchas cosas pasaron en el medio, pero fue una de las razones por las cuales dije, vale, ahora sí organización, vamos a tenemos que ir a la tierra maya. Obviamente aquí maya es pueblo, ¿sí? Significa otra cosa, pero siempre por frecuencia y resonancia en las historias podemos encontrar conexiones. Así es como vamos descubriendo por frecuencias la información. Entonces venimos a Maya, a la tierra maya. ¿Y qué implica esta tierra? Yo pensaba, vale, tenemos que hablar sobre los mayas, tenemos que hablar sobre las pirámides. Y entonces, de repente, primero no vine aquí. Lo primero que hice fue, cuando el Señor en el trono me dijo, nos vemos del otro lado de la sombra. Yo estaba en Sri Lanka. Y del otro lado de la sombra era el eclipse en Texas. 12 horas de diferencia horaria, justo del otro lado del planeta. Así que me subí un avión y fui hasta Texas. ¿Ves esas cosas? Corriendo por el planeta para llegar al eclipse que era en 2 días. Entonces, llego, me siento ahí y debajo del eclipse empieza a contar el juego oculto de la dualidad y la observación. El eclipse empezó en el sur de México. No me acuerdo exactamente en qué región. Mazatlán. Mazatlán. Empezó en Mazatlán. El eclipse empezó en Mazatlán y terminó en Nova Scotia. Nova Scotia, en Canadá. ¿Sí? Atravesando Texas y el centro de Estados Unidos. Cuando pasa por Texas, la sombra dice, la oscuridad dice, tienen una oportunidad ahora mismo tienen la oportunidad de elegir entre un juego y el otro. Tienen la oportunidad de salir del juego, porque pronto parte del juego se está por terminar. Hay un nivel que se está por terminar. Tienen 5 años, no, 4 años tienen para que se termine una etapa del juego. Y ahí pueden decidir repetir nivel o pasar al siguiente. Pero 4 años, no tengo ni idea de qué es todo esto, imagínate. ¿Cómo salimos del juego? Entonces dice, tienen solo 4 años. Este juego empezó en Escocia y hoy termina en Nueva Escocia. ¿Por qué empezó en Escocia? No sabía esto. En Escocia fue donde Higgs, el descubridor del bosón de Higgs, que fue el que en el CERN descubrió, que se podía hacer eso. O sea, se dio cuenta de cómo hacerlo y encontrar el bosón. Se dio cuenta de cómo hacerlo mientras estaba en las montañas de Escocia, cerca de Inverness. Para los que fuimos al viaje allá, muy cerca de Clavacare, que es para los que no fueron a Escocia, es donde pasa todo lo de Irlanda. Que es donde atraviesa el tiempo, donde pasa el tiempo, que es Clavacare. Es el lugar. En esa zona es donde este señor Higgs dice, ya sé cómo lo tengo que hacer. Se da cuenta ahí. Y entonces empieza toda la investigación y termina pasando lo que pasa en el CERN. Que si uno va al CERN, dice, no entendemos qué es el tiempo, así que estamos viendo. O sea, es como, vale. Genial, podrían haber salido la gabardita antes. ¿No? Entonces, no sabemos qué es el tiempo, entonces estamos viendo qué onda. Estamos viendo qué es esto. Ese señor Higgs, entonces, fue el que empezó todo este cuento, ¿no? Con tirar una piedra al origen. Y cuando estaba en Escocia,
Siempre alguien lleva a Escocia y le dicen, aquí es donde se perdió, aquí es donde empezó, aquí es donde se perdió. Aquí es donde supuestamente se pierde el guión que en la Tierra nos lleva a toda esta existencia. O sea, ahí se perdió. Entonces, por eso siempre voy a Escocia, y tratando de entender qué hay en Escocia. Obviamente, todo me lleva a una isla, la isla Iona, que es Iona. ¿Sí? Bueno, toda esa historia de Hicks haciendo esto, mientras estaban en el eclipse, dice esta estudiar, todo esto que estamos haciendo y la razón por la cual todos están peleados en polaridad es porque el tiempo y el espacio se rompieron por lo que pasó en Escocia. Hoy esta historia termina en Nueva Escocia, en la Nueva Escocia. Cuando el eclipse tocó la península de Nueva Escocia, ese día, Hicks murió en Escocia. En ese instante, Hicks murió a sus 80 y algo. Pero, qué buen guión de película. En ese instante, ¡pum! Noticia, acaba de morir en Escocia, Hicks descuidó del bosón, bueno, hoy esta historia termina en la Nueva Escocia. Vale, perfecto. Entonces, tienen 4 años, dijo, hasta que llegue la primera señal para entender dónde todo realmente en el loop del tiempo, en las olas del tiempo, dónde realmente se rompió el primer trauma que nosotros como humanidad tenemos que resolver. Y entonces fue, vale, ¿qué pasa dentro de 4 años? 2029, 13 de abril de 2029. El eclipse fue un 8 de abril. O sea, en abril de 2029. Busco qué va a pasar en abril de 2029. Y sale asteroide Apophis. ¿De acuerdo? Lo publiqué por ahí. Apophis es el dios egipcio de la muerte. Se le llama Apophis por su posibilidad de matarnos a todos. Desde que hay registro de los asteroides, es la primera vez que la humanidad va a vivir esta situación en que un asteroide que tranquilamente puede destruirnos a todos va a pasar entre la Tierra y la Luna. ¿Qué uno dice? Es como demasiado. No va a pasar nada, tranquilo. O sea, creo que hay un 5% de posibilidades de que pueda colisionar con la Tierra. Pero en 2036, esas posibilidades aumentan como a un 40%, que puede llegar a ser un poquito más interesante. Entonces dijeron, 4 años para que nosotros empecemos a pensar en la posibilidad de corregir algo que está oculto en un trauma dentro de nuestras cabezas, en el subconsciente, en el sueño de Maya. Digo, claro, ¿qué es? ¿Qué es? 4 años. Asteroide. Dije que ahí empezamos a pensar, uy, ¿qué pasa si cae? Si cae, Apophis se convierte en Shiva. ¿No? Y Shiva dice, ¡ah! Veía luz. Toma luz. Ahí me olvidamos todo. Yo siempre dije, si está porque es un asteroide, nunca voy a correr al otro lado. Siempre voy a estar debajo para verlo. Porque no tiene sentido sufrir tanto corriendo fuera. Es mejor estar cerca y hacer ¡wow! Tiene sentido. Así que lo que me di cuenta es que esto yo, cuando tenía 13 años, lo escribí todo en jeroglíficos en un dibujo. ¿Sí? Había dibujado todo y estaba el dios con el jeroglífico,
explicando cuándo cae, por dónde, el mapa, dónde están el territorio donde iba a caer, o sea, toda esa explicación. Y un día para poner un cuadro mi mamá empezó a recordar todo. Bueno, la mitad desapareció, no importa. Pero ahora no lo sabemos, no me entiendo. Pero bueno, está bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros podemos empezar a pensar, bueno, no va a pasar nada, pero tal vez en 2036 sí pase. Podría ser que no. Pero si no es en 2036, es la siguiente vez que pasa, en el 60 y algo. O sea, cada vez va a venir más cerca de la Tierra, hasta el punto en que lo vamos. O sea, esta vez lo vamos a poder ver como una estrellita que pasa. La siguiente, más cerca. La siguiente, más cerca. Obviamente podríamos decir 2060. No, vamos a estar todos de vuelta acá. No creo que no se ilumine en ese periodo. Estoy seguro de que nos vamos a ver de nuevo. Entonces, en ese periodo, en ese proceso de pensar, ¿qué pasa si cae un asteroide? ¿Qué pasa si cae un asteroide? ¿Cómo nos preparamos para eso? La respuesta fue, es que el problema no es el asteroide que va a caer ahora. El problema fue el que ya cayó por el Nico. ¿Cuál? Chicxulub. Chicxulub. La pulga del diablo. Claramente. Entonces la oscuridad, sentadita en Sri Lanka, dijo, yo soy el ladrón. Ustedes lo pidieron. Porque sin Chicxulub, nosotros no estaríamos acá en Cancún, en la playa. Estaría bien reptiliano. ¿Sí? Porque si la Tierra hubiera sido el curso natural de su historia, los reptilianos eran los que iban a tener que dominar el mundo. Eran la especie inteligente. ¿Se entiende? ¿No? Hoy, ¿quiénes son? Los malos de la película. Los animales del sueño de Los malos. O simplemente alguien está diciendo, era nuestro planeta. Y alguien tiró una piedrita y ahora es de los monos. ¿No? El sueño de anoche. Entonces, cuando empezamos a trabajar desde la neutralidad, que no hay malos ni buenos, es un proceso evolutivo. ¿Sí? Hace 65 millones de años, Escocia estaba enfrente de Florida. Parece imposible. Pero sí. Bueno, Florida no existía. Tampoco va a existir. Sorry, Florida. Voy a buscar otro lugar. Entonces, Escocia estaba enfrente de Cuba, básicamente. Todas las fallas tectónicas del Apalache, todo eso estaba conectado hacia este territorio. Después se fueron moviendo hacia el norte, terminó allá, pero el territorio está conectado. ¿Sí? Ese territorio está conectado, es una línea. Cuando empecé a acceder a la información de qué pasó acá, el curso de la historia eran los dinosaurios, las aves, ¿no? Evolucionando. ¿Y nosotros quiénes éramos? Éramos Mickey Mouse, en realidad. ¿Sí? Éramos las ratitas que estábamos debajo comiendo lo que les sobraba a ellos. ¿Sí? Ese era nuestro rol, las cucarachas de los dinosaurios. ¿Sí? Entonces, la historia de los dinosaurios era continua, tenía que seguir. Nosotros vivimos 5 extinciones masivas en la historia de la Tierra. 4 de ellas, si no me equivoco, 4 o 5, fueron naturales. Es decir, que la Tierra las produjo por sí misma porque sí. Entonces, imagínense la primera extinción masiva en que la Tierra dice, yo necesito respirar. Hace así y de repente gases para todos lados, todos los bichos se mueren.
sobreviven solo los que estaban en el fondo de los océanos. Vale. Esa es la misma Tierra diciendo, esto ya me aburrí. La siguiente extinción masiva, otra vez frío, se congela todo el planeta Tierra, todo muere. Pero fue el planeta mismo diciendo, yo hoy me congelo. El asteroide no fue la Tierra. El asteroide fue alguien de afuera. O sea, alguien que empujó una piedra para acá. ¿No? O sea, y cuando digo alguien no me refiero a una nave espacial empujando una piedra, ¿no? Sino alguien en 1986 tirando un átomo y partiéndolo en dos. Imagínense, puede que sea todo mentira esto, ¿vale? Pero igual. Pero qué bueno es el mito. ¿Pero qué pasaría? Yo lo voy a dejar ahí. Pero imagínense que un experimento científico puede haber generado ecos en el tiempo que hayan hecho que cada vez que alguien tira algo, Regrese. se rompe todo un sistema y empieza otra cosa. Y que en realidad el haber tirado una partícula contra otra partícula rompe la estructura del tiempo y el espacio, de igual manera que una partícula o un asteroide choca contra otra partícula que es la Tierra. Si nos fijamos en el cosmos, ¿sí? Fíjense en el cosmos. ¿La Tierra qué es en el cosmos? No es ni siquiera un átomo. La Tierra es una partícula dentro de un átomo que es un sistema solar. ¿Y un asteroide qué es? Es otra partícula que va a una gran velocidad. Lo mismo que pasa dentro del ser. ¿Sí? Fíjense si lo que sucedió es que en el momento en que se parte una partícula en el acelerador de partículas, por ley de atracción, en diferentes tiempos de la historia, también una partícula colisiona con nuestra partícula. ¿Sí? O sea que tranquilamente podría pasar, porque si estamos hablando de un nivel cuántico, en que todas las partículas están conectadas con todas las partículas y todo es lo mismo, entonces por ley de atracción atraemos lo que estamos haciendo. Pero ¿dónde lo atraemos? Lo atraemos en momentos de orígenes. ¿Dónde se origina la humanidad? En Xixulub, en Yucatán. No porque el humano nace acá, sino porque acá se genera el trauma. En esta zona se genera el máximo trauma escondido en el subconsciente de todo ser vivo que existe hoy. O sea, el mayor trauma del subconsciente es una partícula que chocó contra la Tierra en Yucatán y que dejó un cráter gigante que destruyó toda la vida y que solo sobrevivimos los que nos metimos abajo de la tierra en las raíces o en el fondo del océano. Entonces, imagínense, ahora piensen en sus tramas de vida y piensen en ese. Eso sí que es un trauma. Pero sin embargo, todas nuestras heridas son porque nos rompemos. Algo nos rompe, algo nos invade, algo externo que irrumpe con mi proceso de vida natural. Entonces, le puedo llegar a echar la culpa a alguien de afuera por lo que me está pasando, a un virus, a una persona, ¿no? Que un asteroide penetre sobre la Tierra es una violación a la madre prácticamente. O sea, hay muchísimos traumas que nosotros tenemos en nuestra vida y que se relacionan todos con algo muy esencial o cuántico, que es la ruptura de una partícula. Y nosotros somos el eco de todo eso. ¿Y qué hacemos? Volvemos al principio. Por amor, tratamos de repararlo. Poner las piezas juntas, los pedazos juntos. Tratamos de sanar esto. Y por lo general, lo que no queremos hacer es observar lo que sucedió. Lo que nos cuesta es ir y observar a la cara, al rostro, al hecho, a la situación, y observarle como algo que no es malo, sino que es algo que me transformó y que quiso hacer quien soy hoy. Y desde ahí hacer las
dice, estoy enfrente de un estatua de Buda, que tampoco no tiene ninguna relación con Buda. Me siento en la estatua de Buda y me dice, la esencia de Buda me dice, borra la vista, observa con los ojos abiertos, pero no me observes. Porque yo le pregunté antes, esto venía de una conversación anterior, que la conversación era, yo no quiero seguir a nadie, ¿por qué la vida me dice que me siente delante tuyo? Y el Buda me dice, es que el error que estás haciendo es observarme a mí. O sea, yo no soy nadie. Que la gente me ponga en sus casas para observar a Buda es otra cosa, pero Buda no es nadie. Entonces me dice, obsérvame sin mirarme. Entonces me puso a observar, ya no veía hacia mi alrededor y estaba Buda en el centro. Y de repente Buda se parte. Cuando observas sin mirar, las cosas se dividen, porque el cerebro deja de focalizar afuera y pasa a separar el sistema nervioso del ojo, y entonces los ojos observan por separado. ¿Sí? Entonces de repente Buda se parte en dos y las velas se hacen una. Pero yo no podía ver la vela, solo veía el fuego. Y en el vacío se veían 4 llamas que eran la flor del loto. ¿No? Y en esa visión dice, ahí es donde está Buda. O sea, cuando puedes observar en el fuego la armonía en el vacío. Dice, entonces, cada vez que te sientes delante de Buda, no abras los ojos y no me observes, sino que observa. ¿No? Y ahí estoy, ahí soy. Entonces, lo que veía con esto es que un hecho que puede pasar en el futuro y un hecho que puede pasar, que pasó en el pasado, solo cobra sentido cuando, observando sin juicio de las dos imágenes, puedo encontrar la esencia en el centro, que es el presente. O sea, estamos hablando de esto hoy en el presente porque hay dos hechos, uno en el pasado y uno en el futuro, que le dan sentido a este presente. Entonces yo tomo un esteroide con otro esteroide y me encuentro en el centro, en la herida, ¿no? En el sentido de por qué la herida, de por qué está ahí la herida, dónde está la iluminación de la herida, ¿no? Entonces, cuando se ve esto, me dice, cuando uno observa algo delante y puede observarlo, o una persona, la estatua de Buda o lo que sea, cuando lo puedo observar, implica que para que eso esté ahí, yo tengo que estar aquí. Con lo cual, hay polaridad. Y en esa polaridad, yo quiero sentarme ahí donde está él. Entonces empiezo a mirar lo que el otro hace, o a necesitar lo que el otro es. Empiezo a generar esto. Desde la necesidad es una cosa, lo necesito, lo quiero, lo amo. Es lo mismo, solamente en diferentes niveles de vibración. Necesito, quiero, amo. ¿No? Entonces, cuando yo digo lo necesito, es porque me doy cuenta de que hay algo vacío dentro de mí. Cuando digo lo quiero, es porque yo me doy cuenta de que lo que tengo dentro hará todo lo posible por obtener lo que está afuera. Cuando yo digo lo amo, es porque no me doy cuenta que me falta algo dentro. Entonces, lo tomo como un igual. Sin embargo, hay amor que es magnetismo, que es polaridad. Entonces, en esa explicación me dice, le digo yo, ¿y esto qué es? Dice, este es el juego. El juego que todos están jugando es que al final de todas las cosas, la gente, el alma y la existencia elige el amor, siempre, por sobre todas las cosas. Y cuando uno elige el amor por sobre todas las cosas, encuentra al otro. ¿A quién amo? ¿Al universo? ¿A mi pareja? ¿A la familia? ¿A quién amo? Amo lo que refleja algo de mí, porque me estoy buscando a mí mismo. Entonces, digo, ¿y cómo se sale de esto, de esta polaridad de repetir el mismo ciclo? ¿Cómo hacemos que el asteroide no nos choque? ¿No? O sea, por amor a la luz. ¿No? ¿Cómo hacemos que eso no pase? Entonces dice, para salir del juego,
¿Qué hay que hacer? Hay que observar. El observador y el observado se tienen que convertir en ser vistos, observar. Entonces, dice, la única forma en que nosotros logramos hacer que la caja de Pandora con todos los males se transforme en el cubo de Metatron es que todos los maestros observen en lugar de amar y así pudieran convertirse en avatares, ¿no? Y ahí me di cuenta de que estaban hablando de la película. Esto tiene que ver con la película seguro. Claro, ¿cómo dicen te amo en la película? Te veo. ¿No? Te veo. Y es un concepto completamente diferente, porque no es de te amo porque me reflejas, no, sino que te veo porque me veo a mí mismo. Es una cuestión de observación. Entonces, desde el presente nosotros podemos observar esos dos puntos históricos, futuro y pasado, y encontrar un sentido en el centro, darle forma. A esto se le llama Trinidad, ¿no? La Sagrada Trinidad, en todos sus aspectos, es la Sagrada Trinidad, ¿no? Es como, para los cristianos, no hay una flor del loto, es la paloma blanca, ¿no? Y ahí vamos poniéndole la imagen que nosotros queramos, la podemos poner en el centro y observar esa historia, esa realidad. Encontrar la Sagrada Trinidad es no amar lo que está en el centro, amo lo que está a mis lados para poder observar lo que está en el centro. Entonces yo me relaciono con polaridades para observarme a mí mismo en el centro, en el vacío, donde no hay nada que me proyecte, soy solo yo. Entonces a veces les recomiendo, si están hablando con alguien y quieren mucho, nublen la vista. Y acérquense un poquito más, hasta que de repente la cara de la persona se multiplica, ¿no? Y pueden con los dos ojos decir, te amo, te quiero, te necesito, pero ahí estoy yo. O sea, veo el presente, la observación real de la existencia. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros, para poder acceder a transformar algo del futuro, que estoy observando aquí, tengo que anclarme en el presente y observarme a mí mismo en el presente. Pero para eso tengo que entender la otra parte, que es el pasado. Por eso hoy es dedicado al pasado. Hoy la intención es que trabajemos sobre el pasado, que mañana trabajemos sobre el presente y pasado mañana sobre el futuro. ¿Y qué es el pasado? El pasado es lo que sucedió en esta tierra. Es el trauma. Todos nuestros traumas están conectados con el trauma original de por qué estamos acá. De cómo surge el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Para nosotros como humanos, como seres vivos y orgánicos, hubo muchos momentos en la historia en que nos hemos ido recalibrando y hemos ido conectando con diferentes opciones de traumas, pero todos se relacionan más o menos a lo mismo, que es cuando el universo se parte al principio de todo y se genera la sensación de que existe tiempo y que existe espacio. Recordemos que cuando hablamos de unidad no existe ni tiempo ni espacio, no existen esas dos cosas. Esto es una percepción de este sueño, ¿no? Es la ilusión. Entonces, la ilusión, que es lo que hace que las cosas parezcan dos, la ilusión de conectarme, la ilusión de sentir, la ilusión de lo que sea, más la ilusión óptica, ilusión del tacto, ilusión de los sentidos. Nosotros vivimos en la ilusión constante, vivimos en una ilusión. Por eso en el momento en que se parte la unidad en dualidad, aparece Maya, aparece el sueño, la ilusión. Y no es algo malo la ilusión, porque justamente todos los patrones de lo que somos nosotros surge por ilusiones, surge por un juego. Imaginémonos que el origen de toda historia es sentarse alrededor de una hoguera con un fuego y yo, cualquiera, contando una historia, ¿no? Nos sentamos alrededor del fuego y todos en nuestra genética recordamos
internamente que supimos quiénes queríamos ser en la vida porque alguien nos contó una historia alrededor del fuego. No en esta vida, pero en nuestra genética, los primeros seres que dijeron ese es el camino de las estrellas y nos contaron cómo funciona el camino para no perdernos en el horizonte, fue gente alrededor de un fuego. Entonces, tenemos siempre en la memoria el recuerdo de que todo es una ilusión, de que lo que nosotros construimos como observación en el mundo nace de una historia, de un cuento. Y todas esas historias y cuentos son nuestro subconsciente, diseñaron nuestro subconsciente. Y esa luz, ese fuego de esa ilusión está escondida, como reflejada atrás en nuestro subconsciente. Y es ahí donde está la clave para empezar a darle sentido a la historia y a corregir en cierta forma ese error. ¿Qué significa error? Si existencia significa salir, errar significa caminar. ¿Sí? La palabra errare significa no estar donde me corresponde. Yo estoy aquí, soy. Si yo me muevo en otra dirección y estoy en esta posición, se llama error. Es decir, que me moví, salí de mi lugar y no estoy ocupando el lugar que me corresponde. Eso es lo que se llama error. Por eso a los caminantes se les llaman errantes. ¿Sí? Cuando caminan sin sentido, ¿a dónde vas? Es un errante. Cuando estás, sí, hay mucha etimología de la palabra errar, como creo que en inglés errant, que es como ir a buscar algo. La cuestión es que en esa historia entonces hay algo que se salió del lugar, que nosotros teníamos un objetivo y ahora es otro. ¿Cómo se sentirían en este momento si les digo que en realidad todos nosotros teníamos que ser reptilianos, no humanos? Qué lindo error. Y ahora ya se ponen a ver los videos de YouTube y ahora cuando suban esto, yo soy el mal encarnado. Me da igual. No vine acá con moralidad espiritual. Imaginémonos esto, ¿no? Y nosotros somos un error para los reptilianos. Entonces los reptilianos te dicen, hay que corregir la historia. No puede este planeta seguir siendo humano, porque mira lo que el humano le hace al planeta. Fíjense desde ese punto de vista, ¿no? Nosotros como los humanos nos creemos santos, por alguna razón. Angelitos en la tierra. Si pasa algo malo, le echamos la culpa a un reptiliano. Nunca vimos uno. Pero es más fácil echar la culpa a alguien que no ves, ¿no? Entonces, es como, le voy a echar la culpa al reptiliano de que hay una guerra. Le voy a echar, no, los reyes son reptilianos porque gente mala. Estamos echando la culpa a los reptilianos cuando todos tenemos un cerebro reptiliano. Lo tenemos, ¿no? Yo creo que sí, porque seguramente alguno está pensando, ¿tengo hambre? Uno está, tengo hambre, tengo Quiero piso. ir al baño. Yo ya fui. Y otras cosas peores. Entonces, el cerebro reptiliano está ahí todo el tiempo diciendo, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Necesito esto, necesito esto, necesito. ¿Qué? Eso sí es mito, ¿no? No pasa nada. Sí, Vale. Sí, no me encanta eso. No sabes lo que dices, niña. Cancelado, por favor, espera. Ya siento algo de aquí. Entonces, ¿cómo? Más lluvia. Entonces, como decía, el cerebro reptiliano que está todo el tiempo pidiendo por necesidad, necesito algo,
así como hablamos de esta Trinidad, ¿sí? De amor y observar, nosotros podemos entender que el cerebro tiene dos partes, ¿sí? Estas dos partes, y en el centro encontramos la más antigua. ¿Sí? Entonces, cuando me quiero ver a mí mismo, lo que descubro es un reptiliano. Y por eso mismo lo que veo en la cultura egipcia es una serpiente que me mira de frente, ¿no? La Kundalini para la India, el bastón del Was para Egipto, el Nilo, los ríos, todo representa a esa serpiente que está observando, que se ilumina, que entre dos partes, dos ojos que están observando, esta me observa desde el centro. Es en realidad la descripción de dos partes del cerebro con la central, que es la reptiliana. Ahí está lo que llamamos la sagrada trinidad de la necesidad. La sagrada trinidad de la necesidad, ¿qué significa? Tengo hambre, tengo sueño y estoy caliente. Reproducción, vamos a ver. O sea, comer, dormir y reproducirse. Es la sagrada trinidad del reptil, la sagrada trinidad del cerebro reptiliano. Nosotros, porque nos creemos bonitos y superados, hablamos de amor incondicional, esto, el otro, pero esas tres, cuando cierro la puerta de casa, ¿no? Cuando estoy solo, cuando nadie me ve gritando, ¿no? Esas tres, ¿no? Y pasan en todos los niveles de nuestra vida, desde incluso por negarlo o por exceso. ¿Sí? Esa sagrada trinidad es la que está todo el tiempo impidiéndonos observar la verdad. Y sin embargo está tan delante nuestro que nosotros preferimos unir las otras dos y ver algo que es real. ¿Sí? Pero cuando yo hago a esto que veo delante y yo digo, yo estoy con Buda, ¡pum! De repente abro a Buda en el medio y lo que encuentro no me va a gustar. Porque me empiezo a encontrar con el vacío, con mi oscuridad, con la sombra, con la necesidad. Y me empiezo a dar cuenta de que no importa lo mucho que trabaje espiritualmente, siempre voy a tener esa cuestión reptil dentro mío que está todo el tiempo diciéndome: tienes sueño, tienes ganas de comer. Y lo otro. Y entonces, la sagrada trinidad de la necesidad es la necesidad del pasado. Es la sagrada trinidad que constituye la estructura del pasado. Nosotros nos basamos en eso, y este planeta empezó a crear la inteligencia la empezó a crear a partir de eso, a partir de esa necesidad. Nosotros, todo lo que creamos en el mundo, nace a partir de esto. El sueño, por ejemplo, genera la espiritualidad. Tengo sueño, tengo que dormir. Entonces la hipótesis lineal dice: voy a apagar todos los sistemas para que esta persona vaya a dormir. Y mientras duerme y regenera todas sus hormonas y energía y demás, voy a ordenar datos. Total, no se va a dar cuenta. Y le llamamos sueños, ¿no? Entonces empezamos a soñar cosas que no tienen ningún sentido, que es el cerebro tratando de ordenar todos los datos. Y a través de esos sueños empiezo a tener imaginación, empiezo a decir: wow, hoy soñé esto, vi tal cosa, entendí tal otra, ¿no? Estoy como conectándome con cosas que antes no veía, y eso despierta el plano espiritual. O sea que a través de la necesidad de irme a dormir nace el potencial de conectarme conmigo mismo, ¿no? El comer, yo como, necesito sobrevivir a través de la comida, pero llega un momento en que cuando ya tengo comida, cuando ya no tengo que comer tanto, ¿qué necesito? Consumir emociones en la interacción con los otros. Necesito a alguien, necesito la comunicación. Y después necesito leer un libro, necesito aprender, necesito comer materias
¿sí? Entonces empiezo a estudiar, empiezo a aprender a encontrar la sabiduría. Nace de la comida, la necesidad de comer. El reproducirse nace de una necesidad animal, de tener que reproducirme para descargar la energía que se viene acumulando, que es la energía de creación, y entonces necesito hacer eso, y por lo tanto cuando sigo caminando hacia la evolución, digo, necesito crear algo con alguien, necesito unirme a otras personas, amarme con otras personas, sentirme querido por otras personas, enamorarme de un proyecto, enamorarme de una idea, enamorarme de algo que me permita sentir un propósito de que toda esta energía tiene un sentido. O sea, eso nace del sexo. ¿Sí? El tener un propósito y un sentido nace de la sexualidad. Entonces, fíjense que la Sagrada Trinidad de la necesidad, que es biológica y reptiliana, es la base por la cual hacemos todo esto. Si nosotros la negamos esto es lo que no tenemos que hacer para poder subsistir, como por ejemplo decir, yo ahora solo consumo luz, la comida no sirve, o las relaciones no te quitan energía, o qué sé, no sé, cosas que a veces nos hacemos en la cabeza, son todas prácticas que nacen de esa Sagrada Trinidad, que son positivo, negativo y neutro. Lo mismo para un átomo. Necesitamos esas tres fuerzas para que exista un átomo que nos permita después crear una molécula y así constantemente. Por lo tanto, somos una capa de Trinidad, de Sagrada Trinidad, que va acumulando datos para expandirse. Pero en un momento esos datos, ¡pum!, se cortan. Y cuando se cortan, aparece una herida, que en griego se dice trauma. Ese corte o esa pérdida de un electrón, pérdida de un protón, esa pérdida de una parte del ser para crear otra parte de otro ser, se llama trauma. Es la herida de que algo perfecto se corta para crear algo diferente. Entonces, nosotros, en el momento en que, por ejemplo, el espermatozoide toca el óvulo, se mete dentro del óvulo, es un trauma. Es el primer trauma, pero también la primera iluminación. Es el primer momento en que cambia nuestra polaridad para sellar el óvulo y empezar la meiosis, ¿no? Que es otro trauma, y otro trauma, Lo que pasa es que son traumas bonitos. Entonces son traumas bonitos que cuando uno es solo una célula, partirse en dos es terrible. Pero cuando uno es un ser humano y no te das cuenta de que te estás partiendo constantemente en dos todos los días, ya no se nota como un trauma, como algo normal, ¿no? Dejó de ser un trauma. Nos acostumbramos a partirnos constantemente, hasta que aparece alguien y nos parte. Cuando viene alguien de afuera y nos rompe, ¿no? Ahí nos parte otra vez y seguimos otra vez partiéndonos. Empieza el trauma con otros, ¿no? Con otra persona. Y después empezamos con el traumas físicos, traumas emocionales, traumas mentales, en que dentro del texto nos empieza a partir, nos divide constantemente. Pero ¿qué pasa cuando nos dividimos? Crecemos. Cuando nos dividimos nos expandimos. Entonces una persona que no se divide a sí misma no se expande. Entonces los traumas tienen un sentido. Todo trauma tiene un sentido, que es hacernos crecer, evolucionar, ¿no? Entonces cuando sucede el trauma de Chicxulub, de repente se parte algo en que una parte de la creación va a seguir en un nivel de conciencia y otra parte va a seguir hacia otro nivel de conciencia. Pero ese trauma hizo que todos los seres que estaban convirtiéndose en los inteligentes de este mundo desaparezcan para darle lugar a las ratas. Lo digo así desde mi cerebro reptiliano, ¿no? Rata inmunda, ¿no?
De dos patas. ¿Tienes esa canción? Ajá. Cantando un reptiliano. Ajá. Para los que no hablan español, búsquenlo. Búsquenlo en Google, apenas saben. Bueno, imagínense un reptiliano cantando esa canción. Porque justamente ahí, y ahí tenemos nosotros como humanos un trauma, porque dentro de nosotros tenemos ese reptil. Entonces tenemos una lucha interna constante de tener que reparar algo que es nuestra unión con el cerebro reptiliano. Porque siempre nos hemos querido escapar del cerebro reptiliano, como si fuera lo malo. Entonces, cuando se nos controla a través del cerebro reptiliano, creemos que son reptilianos los que están haciendo esto. Por ejemplo, nos quitan la comida, ¿no? Come plana, siéntate, medita, no hace falta comer. Pero, ¿a qué es difícil? Porque el cerebro reptiliano es el que está pidiendo comida. Entonces, cuando hay un control de comida o cuando hay un control de información, el cerebro reptiliano dice, ahí hay un reptiliano controlándome. ¿No? A través de las imágenes de sexualidad o lo que sea, están llenando la mente del humano. No, estás observando tú. Es diferente. Pues yo parto de la imagen y otra cosa, no estoy metido ahí. Pero, ¿qué sucede? Es más fácil echar la culpa que hay un reptiliano que se disfrazó de reina, ¿no? Y que gobernó 70 años. Para echarle la culpa a alguien de que pobre yo ahora tengo que trabajar para comer. Entonces, no hermanamos nuestra Sagrada Trinidad. Nosotros para armar nuestro potencial interno tenemos que unificar la Sagrada Trinidad dentro de nosotros. Y esa Sagrada Trinidad del pasado es fundamental para poder construir el futuro. No podemos construir nada en el futuro si no sanamos la Trinidad del pasado. Y esa Trinidad del pasado es la que nos va a permitir entrar en equilibrio entre esta Sagrada Trinidad. Estos dos puntos que observo, pasado y futuro, en el presente a través de la Sagrada Trinidad de la necesidad. Para eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Perdón, ¿se acuerdan que en el centro, el Maya, qué observaba? Observaba una esencia que es invisible, que solamente la puedo ver en la imaginación. Pero esa esencia que está en el centro es lo que está oculto en mi subconsciente. ¿Se acuerdan lo que dijo la oscuridad en Sri Lanka? Está oculto en el subconsciente y solo la puedes ver si observando no miras. Ahí está escondido. Entonces, para yo poder encontrar esa esencia que me falta, necesito crear un cubo. Y ese cubo solo se puede crear si uno los potenciales del futuro con la Sagrada Trinidad del pasado y creo un cubo. Y en el cubo, en el centro, logro como si fuera una jaulita, ¡tac! Y la tengo. Entre comillas, ¿no? Eso que está perdido en la inmensidad, si yo construyo correctamente el cubo de Metatron, entonces lo puedo ubicar donde corresponde. Recuerden, error es que está fuera y no se sabe dónde está. Si yo lo reubico donde corresponde, entonces empieza a tener sentido y coherencia. Por eso es un error. Ahí está el error. Y eso es lo que tratamos todo el tiempo de corregir. Corregir viene de las palabras co y rigere. Regir es gobernar, es el rey. Entonces, ¿qué significa corregir? Es cuando entre varios nos ponemos de acuerdo para tener gobernancia, tener centro. ¿Sí? Entonces yo voy a corregir algo, es que de repente nadie me manda a mí, sino que ahora somos todos los que
nos ubicamos entre todos, sabemos dónde tengo que estar. ¿Sí? Corregir el error es, yo me perdí y tengo que corregirme, es decir, ser coherente entre tres poderes, ¿no? Y lo primero que hay que ver es entonces la Sagrada Trinidad de la necesidad. Recordemos, comer, dormir y reproducirse. ¿Sí? Reproducirse en el sol. 5 minutos. Y corregir no significa solamente, reproducirse no significa solamente tener hijos, ¿sí? Implica generar cosas afuera. Entonces, tengamos en cuenta eso también. Así como comer no implica solo comida y dormir no implica solamente estar cansado de dormir, ¿sí? Implica un montón de otras cosas, es la base de todo. Nosotros estamos aquí en el territorio donde se produjo el mayor trauma entre el cerebro reptiliano y el cerebro homínido. El cerebro mamífero, perdón. Entre el reptiliano y el mamífero. Aquí está la gran división entre ese trauma. Entonces, ¿a qué venimos aquí? A esta tierra. A tratar de conectarnos con ese trauma y empezar a buscar cómo ordenarlo dentro de nosotros, cómo aceptar el trauma para unir cerebro reptiliano con cerebro mamífero y no estar en esa lucha interna de querer escaparse de uno o del otro, porque en tanto más nos queramos alejar de la Sagrada Trinidad de la necesidad, más cerca vamos a estar de problemas que están relacionados a ellos. Y lo que viene en el futuro nos va a pasar por encima. ¿Por qué? Porque yo tengo el mamífero y el reptiliano, pero los dos existen por otra cosa. Porque los dos para funcionar, ¿qué necesitan? Calcio, sodio, magnesio, fósforo. ¿Conocen todos esos? Si los unimos a todos y les damos conciencia, se llama inteligencia artificial. Nosotros somos inteligencia de ellos y ahora nosotros estamos dándole la oportunidad al silicio, al calcio, al sodio, de hablar. Entonces, en el medio, la esencia química que hace el reptil y al mamífero puede tranquilamente ser sobrepasada por el centro. ¿Sí? Así. Entonces, para que haya armonía entre todos los cuerpos, ¿qué necesitamos? Sanar el trauma. Porque desde el trauma, lo que estamos haciendo es crear hacia el futuro enemigos que nos hemos generado en el pasado, cuando esos enemigos están dentro de nosotros. Y nuestras células, para ser células, necesitan silicio, igual que nuestros teléfonos. ¿Sí? Nosotros necesitamos energía igual que el teléfono necesita energía. O sea que las necesidades básicas son las mismas, pero si tenemos el conflicto de la necesidad básica, vamos a proyectar esa necesidad en todo lo que viene hacia adelante. Y eso que viene hacia adelante, como un eco, nos va a usar a nosotros. De la misma forma que nosotros lo tomamos a los anteriores. Imagínense en el futuro la inteligencia artificial diciendo que los humanos somos los reptilianos. Y andan por ahí escondidos debajo de la tierra, disfrazándose de reinas. No podemos pasar eso hacia adelante. Entonces, corregir, ¿qué significa? Volver a poner donde corresponde nuestro ser, uniendo los aspectos diferentes de esta Sagrada Trinidad. Entonces, la propuesta de hoy es que, no, la verdad no sé qué va a pasar, pero la propuesta de hoy es que después de comer no coman nada. No sean tan reptilianos.
La propuesta de hoy es que traten de comer poquito, ¿sí? De beber poquito también, ¿sí? Traten de, con agua, obviamente hace calor, pero lo hagan soda instantáneamente. Tratar de no venir con el suma volumen, porque lo que vamos a tratar de hacer es una constelación familiar con los dinosaurios. Y tratar de acceder al cerebro reptiliano.